¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Fórum Jurídico Fiscal, el tercero en este ciclo del año 2018 a través de las pantallas de Argentinísima Satelital para todo el país. Como siempre decimos, es un gusto para mí y para toda nuestra producción que está aquí detrás de cámara ingresar en sus casas para charlar de las novedades tributarias más importantes en nuestro país. Hoy tenemos un programa realmente muy completo, con muchísima información. Entrevista al doctor Osvaldo Balán, entrevista al doctor Sebastián Domínguez, nuestro habitual ¿Qué pasó en la semana? Los Twitter que ya están llegando al teléfono para tratar un poquitito las novedades con nuestros amigos y todo lo que ha ocurrido en la última semana en materia tributaria. ¿Qué les parece si vamos al inicio del programa? Y como mencionaba, tenemos que ir al encuentro del doctor Osvaldo Balán, un amigo de la casa, siempre listo para colaborar con el programa, siempre realmente con opiniones muy interesantes, esta vez para tratar, dentro de la reforma a la que tanta importancia le hemos dado, la reducción de la alícuota del IVA en cuanto a aves, cerdos y otros, ¿no? Tema muy interesante para tratar. El doctor Osvaldo Balán, así comienza Fórum Jurídico Fiscal. Hablando de la reforma tributaria, hay un tema que no se le ha dado todavía suficiente entidad o protagonismo y lo vamos a desarrollar, es justamente la reducción de la tasa del IVA para determinados productos agropecuarios, ciertos productores agropecuarios que ahora, bueno, se incorpora a la famosa reducción de la tasa del IVA del artículo 28, inciso A de la ley del gravamen. Y esto no estaba en el mensaje ni en el proyecto original, se incluyó, se ve que un poco a último momento, y tiene que ver con determinados animales, ¿sí? Como ustedes saben, la reducción de la tasa del IVA arrancó allá por el año 1998, julio del año 98, incluyendo a la venta de ganado bovino en pie, frutas, legumbres, hortalizas frescas, y luego con el tiempo se fueron incorporando otros animales y también la producción agrícola, ¿sí? Tenemos todo lo que tiene que ver con ganado ovino, con caprinos y con camélidos, que obviamente no se está refiriendo a dromedarios, sino a los camélidos sudamericanos. Y en materia de granos, la incorporación fue a partir del año 2003. Esto siempre fue discutido por la doctrina y bastantes problemas porque tenemos parte de la producción agropecuaria grabada a tasa general y parte de la producción grabada a tasa reducida. Bueno, ahora lo que hace la reforma es incorporar a tasa reducida a las especies, la especie aviar, ¿sí? Así dice, y cunícola, ahora vamos a decir a qué se refiere, y el tema del ganado porcino. Entonces, la verdad que no sé si están muy contentos, poco contentos, a quién les sirve y a quién les deja de servir, porque el tema de tasa reducida tiene tantos adeptos como detractores, y muchas veces lo que ocurre es que el que está con tasa reducida, por ejemplo un productor agropecuario, se le acumulan saldos técnicos de difícil recupero, porque claro, su producción está grabada a tasa reducida, hoy 10,5%, pero tiene mucho crédito, o tal vez tenga mucho crédito al 21%, y si su margen no es importante, se generan saldos técnicos de difícil o imposible recupero. Pero concretamente lo que tenemos es especie aviar, y uno diría, ¿está bien o mal definido? ¿Es una clasificación técnica? ¿Han buscado algún nomenclador zoológico o algo parecido? Bueno, especie aviar, si uno lo busca en el diccionario, en la Real Academia, incluye a un montón. No estamos hablando solamente de pollos o pollitos, que uno diría esto es para el sector avícola. Sí, avícola, pero incluye todo tipo
de ave, ¿no? Puede ser faisán, puede ser pato, ganso, codorniz, etcétera. Puede volar o no. Pueden ser también avestruces, ñandúes, o sea que acá parecería que la norma es amplia y tal vez tengamos menos dudas. En materia de la especie cunícula, en realidad se está refiriendo a los conejos, porque esto es así, es la cría de conejos. Entonces, aquel que cría conejos también está a tasa reducida cuando venda su producción. Y acá pueden empezar algunas dudas porque, ¿qué ocurre, por ejemplo, con las liebres? Y alguien diría, bueno, la liebre es parecida al conejo, pero si uno va a algunos antecedentes, ¿sí? Te dicen que no, que son de la misma familia, pero diferenciadas. Y en alguna de las páginas donde ustedes pueden consultar, o Real Academia o donde sea, les van a decir que liebre y conejo son tan distintas como cabras y ovejas. En realidad son distintos tipos de animales. Entonces, ¿a quién le puede afectar? ¿Hay criadero de liebre? Bueno, hay alguna producción que existe en la Argentina, hay producción que en general se termina exportando, pero lo concreto es que ahí ya tenemos una duda. Y esto me hace acordar a lo que ocurrió en materia de ganadería bovina con los famosos búfalos, porque tuvo que salir la FIP con una nota externa, que fue la nota externa 6 del año 2007, para aclarar que los búfalos, bueno, están a tasa reducida, que se entiende que están comprendidos dentro del ganado bovino, pero la verdad que eso era más que dudoso. Fíjense que el fisco creó el año pasado un registro fiscal que se llama Registro Fiscal de las Cadenas Bovina y Bubalina para aventar todo problema. Entonces, y con los porcinos uno que diría, ganado porcino entra todo, claro, pero si alguien se dedica a la cría, es difícil dedicarse a la cría, pero sí a la venta de jabalíes. Jabalí es un cerdo salvaje, entonces ¿está comprendido o no está comprendido? Y la verdad que no parecería, porque la norma habla de ganado porcino. Ganado es un conjunto de bestias mansas que andan juntas y se apacientan. Juro que dice eso el diccionario de la Real Academia, más las abejas. Y el jabalí no es ninguna bestia mansa que anda junta y se apacienta. Y uno diría, bueno, pero ¿esto en qué afecta? Y si alguien comercializa, porque la reducción no es solamente para la venta de ganado o de estas especies, sino para las carnes y despojos, automáticamente todo lo que está en el artículo 28, inciso apartado 1, ¿qué pasa con el apartado 2? Habla de carnes y despojos de las especies antes mencionadas. Entonces, las carnes y despojos de liebres, tasa general o tasa reducida. Carnes y despojos de jabalíes, tasa general o tasa reducida. Evidentemente, esto deberá ser aclarado en algún momento, no sé si por vía reglamentaria, y es por esta historia de no ir a definir, digamos, como lenguaje común. Uno entiende, sí, habla de ganado porcino, debe ser todo tipo de cerdo, pero hay cerdos salvajes. Volvemos a este tema, a esta duda. Fíjense que, ¿cuál es el objetivo de esta tasa reducida? Porque el fisco tiene ventajas, los contribuyentes no tantas, especialmente si acumulan saldos técnicos de difícil recupero. Ni corto ni perezoso, lo que hizo la FIP a pocos días de la reforma es sacar un nuevo registro fiscal, que se llama Registro Fiscal de la cadena de ganados porcinos, ¿sí? Quiere decir que al fisco esta historia de tasa reducida le sirve por varios motivos. Por la generación de saldos técnicos de difícil recupero para el contribuyente, quiere decir que la FIP tiene, digamos, en su poder impuestos que en realidad le corresponden a los contribuyentes. El tema de la creación de registros que implican controles, cada vez más controles. Vamos a ver qué ocurre, porque tenemos algunas novedades ultra recientes, lo ha dicho el presidente de nuestro país, el ingeniero Mauricio Macri, que aparentemente se simplificarían varios de los registros hoy existentes y que los vuelven bastante locos o muy locos a los productores y también a los asesores. ¿Por qué? Y porque tenemos regímenes informativos de todo tipo y todo color, ¿sí? Este reciente de creación del régimen de la cadena porcina, donde implica informar, implica presentar documentación, implica que si alguien no está inscrito en el registro sufre retenciones mucho más significativas en IVA y en ganancias. También implica que por problemas menores suelen ser
digamos, suspendidos o excluidos con las consecuencias que todo esto trae. Y entonces estamos en un impasse, ¿sí? Por un lado, les quería comentar esta historia de la reforma y de ampliación de la reducción de la tasa para la venta de estos animales. Estamos hablando de aves, de conejos y de ganado porcino, pero también de los subproductos, carnes y despojos comestibles, frescos o congelados. Con esta historia de los subproductos también hubo problemas, por ejemplo con ciertas vísceras, donde tuvo que salir la AFIP con 2 dictámenes, uno 10 del año 2004 y otro 50 del 2004, diciendo exactamente lo contrario. ¿Cuándo se considera fresco o congelado? Porque parece que ciertas vísceras, la tripa de ganado bovino, tiene un proceso de mantenimiento que es la salazón, la conservación química, por ejemplo. Y en una primera interpretación entendió el fisco que al ser un proceso de conservación correspondía a tasa reducida. En una segunda interpretación, el segundo de los dictámenes, el 50 del 2004, dijo que no, porque se aferró a la literalidad de la norma, dijo esto no es ni fresco ni congelado, es salado, ¿sí? O sometido a un proceso de salazón, por lo tanto va a tasa general. Entonces, bueno, estamos con estas cuestiones que esperemos que se corrijan por vía reglamentaria. Esperemos que en este caso no nos terminen vendiendo gato por liebre, ¿sí? Y esperemos que, bueno, alguien dice la culpa no es del chancho sino el que le da de comer. Tenemos una cantidad de refranes absolutamente aplicables para esta situación, pero volvemos a la cuestión. Cuando se define así especies animales o vegetales, es preferible digamos, utilizar nomencladores internacionales o zoológicos que tengan sustento y no simplemente hablar así en general ganado porcino, especie de aviar o actividad cunícola. Bueno, nos estaremos viendo en alguna otra oportunidad. Muy bien, continuamos en Fórum Jurídico Fiscal. Gracias, doctor Osvaldo Balán. Excelente columna, como siempre. En el próximo bloque tendremos la presencia del doctor Sebastián Domínguez nuevamente en nuestro programa para seguir con el tratamiento del impuesto a los combustibles. Pero ahora es momento de nuestro habitual ¿Qué pasó en la semana? La sección que da cuenta de las últimas novedades. Vamos ahora con un recorrido por provincias. Lucia Batedaga, estamos con vos. ¿Cómo les va? Un saludo grande para todos. Y sí, Beli, así es. Tenemos en este bloque de qué pasó en la semana, en esta primera salida que vamos a hacer, lo que es la sección del recorrido por provincias. En este caso, 2 provincias. Vamos a comenzar con Salta para hablar del régimen de regularización. Se reglamenta el régimen especial y transitorio de regularización de deudas provinciales que tengan un origen tributario. Se extiende el plazo de acogimiento hasta el 16 de abril del corriente año. Pasamos ahora a Chubut para hablar del impuesto sobre los ingresos brutos. Se fija en 1.385.440 pesos el monto total máximo de la exención en el impuesto de la actividad ganadera para el periodo fiscal 2018, conforme al artículo 138, inciso 14 del Código Fiscal. 2 noticias muy importantes en esta primera parte. Atención, porque enseguida tenemos más información. Beli, ahora volvemos a vos. Muy bien, gracias Lucia Batedaga. Nutritivo recorrido por provincias, esta vez Salta y Chubut. Cada vez que haya una noticia relevante en alguna de las jurisdicciones, será receptada por Fórum Jurídico Fiscal y la podremos ver en el programa. Ahora vamos a este apartado. ¿Qué estamos tuiteando en materia tributaria? Empezamos con nuestros amigos del estudio Cian Caglini han estado en el programa también y es muy importante contar con ellos en esta sección. Atentos, dicen. Nos consultaron sobre la tasa en el IVA para la venta de alfalfa o pastos forrajeros destinados a alimentar Hacienda. Y la respuesta es: no encontrándose expresamente previsto en el artículo 28, inciso A y B de la ley del IVA, la venta de pastos de alfalfa o similares se encuentra gravada al 21%. El primero, hemos estado hablando de alícuotas de IVA en este primer bloque, nos parecía interesante. Vamos al siguiente, producción. Seguimos tuiteando en materia tributaria. José Luis Ceteri. Este es un tema muy actual. Numeral pasaje, legisladores, presten atención. Un tema que se ha tratado mucho
en los medios en esta semana, el beneficio que obtienen los legisladores por los pasajes que no usaron debería pagar impuesto a las ganancias, porque ya no constituye el reintegro de gastos por viáticos, sino que se transformó en una mayor remuneración. Qué buen análisis y qué importante. Vamos al siguiente. Nuevamente del estudio Ciancaglini. Recuerden, el pago a cuenta obtenido del 10% de las inversiones productivas en los términos de la ley de PYME es un resultado positivo, pero no forma parte de la ganancia gravada. Está exenta y además no reduce el importe del bien de uso. Qué importante para usar estos beneficios en la ley de pymes, todos los que hay en la actualidad, ir analizándolos, ¿no? Y ver un poquito este aspecto. No forma parte de la ganancia y además tener en cuenta que no modifique el importe del bien de uso. Excelente, esto es lo que se ha tuiteado en materia tributaria en la semana. Así pasa este bloque. Nosotros les proponemos una pausa en Fórum Jurídico Fiscal. Ya volvemos, recuerden, hay muchísima información. Pausa cortita, enseguida estamos con ustedes. Segundo bloque en Fórum Jurídico Fiscal. Comenzamos agradeciendo a todos y cada uno de los anunciantes que hacen posible este programa y su emisión para todo el país a través de Argentinísima Satelital. En este segundo bloque vamos a ir, como habíamos prometido, al encuentro del doctor Sebastián Domínguez para seguir hablando del impuesto a los combustibles, la composición del precio. Todavía queda muchísima información para dar respecto a este tema y tenemos un especialista. Es un lujo nuevamente tenerlo aquí, el doctor Sebastián Domínguez, en Fórum Jurídico Fiscal. Para disipar las dudas de la disminución del pago a cuenta del impuesto a los combustibles del 100% al 45%, hemos realizado un ejemplo numérico, que ustedes ahora lo van a ver en placa. Este ejemplo numérico es, digamos, tomamos como referencia el precio del gasoil grado 2, que tiene un 10% de bio, y es un biodiesel. Si tomamos como referencia el precio de febrero publicado por la FIP, el precio del litro era 11,2127. Entonces, la carga tributaria antes de la reforma de la vigencia de la ley 27430 reforma tributaria era: el IVA no varió, 2 pesos 35,47. El impuesto a la transferencia de combustibles era 1,7256. El impuesto al gasoil 2,4668, totalizando un precio final por litro de 17,7598. Es decir, ese sería el precio del gasoil de febrero con los impuestos antes de la reforma tributaria. Una vez aplicada la reforma tributaria, o sea que entró en vigencia, que fue el 1 de marzo, ustedes han visto que los precios de los combustibles no han variado significativamente, porque justamente el Poder Ejecutivo buscaba este efecto. ¿Cómo queda en este ejemplo la nueva carga tributaria? El precio del litro seguimos tomando el mismo, el IVA se mantiene porque no ha variado la alícuota. El impuesto a la transferencia en combustibles, que dijimos que era 1,7256, pasa a ser 3,3732, y el nuevo impuesto al dióxido de carbono 0,4257. Es decir, que totaliza el precio por litro de gasoil 17,3663. Y habíamos dicho que el precio anterior era 17,7598, con lo cual habría una leve baja por la incidencia tributaria. Entonces, si aplicamos el 100% del impuesto que se pagaba del ITC antes de la vigencia de la reforma tributaria, ese pago a cuenta era de 1 peso con 72,56. Si le aplicamos el 45% al nuevo impuesto a la transferencia de combustible unitario, ese pago a cuenta es de 1,5179. Con lo cual, prácticamente ambos pagos a cuenta son muy similares. En el primer caso, 1,7256 antes de la reforma,
y luego de la reforma 1.5179. Es decir, que en definitiva, luego de la reforma, el 88% del pago cuenta anterior es lo que se puede tomar. Quiere decir que se estaría perdiendo aproximadamente un 12%. Si se hubiera mantenido el 60% de pago cuenta que había propuesto el Poder Ejecutivo, la situación sería inversa, habría un aumento del monto del pago cuenta. No hay que olvidar que uno de los beneficios, si bien bajó el pago cuenta, es que este pago cuenta se puede utilizar en el periodo fiscal de la compra del gasoil, con el límite de lo consumido en el periodo anterior, pero si no se utiliza en ese periodo de compra, se puede utilizar en el periodo siguiente. Muy bien, ha pasado el doctor Sebastián Domínguez, interesantísima columna realmente. Hemos tratado, contador Pena, muy bien todo el tema referido a impuesto a los combustibles, ITC, pagos a cuenta, de un tema me parece muy importante en materia tributaria. Vamos ahora a otro cuadro que hemos preparado con la producción. Estamos hablando de los volantes electrónicos de pago, un tema eminentemente práctico y que genera muchas dudas en cuanto al vencimiento. ¿Cuál es el vencimiento de los famosos BEPS? La regla general marca que las obligaciones impositivas y de los recursos de la seguridad social, como así también el BEP previo aduanero, tienen una duración de 30 días corridos a partir del día siguiente al que son generados. Esto es la regla general, pero después a veces causa mucha confusión porque hay algunos volantes electrónicos que vencen el mismo día de su generación o a la hora 24 del día de su generación, para decirlo más precisamente. ¿Cuáles son las situaciones especiales relevantes? Y aquí en el cuadro lo estamos viendo. La liquidación de impuestos a la exportación a las 24 horas del día de su generación, los envíos postales internacionales también a la hora 24 del día de su generación. Luego seguimos viendo las liquidaciones referidas a pago a cuenta de mis facilidades. Esto es muy importante porque si no se modifica el interés que puede generar el plan de pago. También la rehabilitación de cuotas de mis facilidades. También estos volantes electrónicos tienen el vencimiento a la hora 24 del día en que se generen. El pago a cuenta a faenadores, la liquidación de intereses también, y esto es obvio si estamos liquidando intereses, tiene que vencer dentro del día de su generación. Y por último, no están en el cuadro, pero también lo que se refiere a monotributistas y autónomos, el volante electrónico de pago también está venciendo a la hora 24 del día en que se genera. Me parece que era un tema importante, genera confusión si tiene 30 días, si es en el día. Bueno, aquí estuvieron las situaciones más relevantes en este aspecto. Vamos ahora con un nuevo ¿Qué pasó en la semana? Tema muy importante referido al nuevo Código Civil y Comercial. Lucia Batedaga, estamos con vos. Muchas gracias, Beli. Así es, vamos a la última noticia en este bloque de ¿Qué pasó en la semana? Vamos a hablar del Código Civil y Comercial y un decreto muy importante, porque hace un par de años se modificó el Código Civil y Comercial y ahora con este decreto, que es el 182/18, se crea una comisión para modificarlo nuevamente. Se creó la Comisión para la Modificación Parcial del Código Civil y Comercial de la Nación en ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que tendrá a su cargo la elaboración del anteproyecto de ley de modificación parcial del Código en el plazo de 6 meses a contar desde la fecha en la que quede formalmente constituida. Dicho plazo podrá ser ampliado a pedido de la Comisión. Una noticia muy importante para cerrar nuestro bloque de ¿Qué pasó en la semana? Beli, volvemos a vos. Muy bien, estamos llegando a la finalización de este nuevo programa de Fórum Jurídico Fiscal. Hemos tenido 2 micros de nuestro habitual ¿Qué pasó en la semana? Muy relevantes. La presencia de un amigo de la casa y agradeciéndole desde aquí, desde toda la producción, al doctor Osvaldo Balán por su presencia. Por segunda vez también el doctor Sebastián Domínguez, especialista en lo referido a tema de combustibles. Así que me parece que ha sido un excelente programa. Tendremos en este mes de abril la presencia seguramente del doctor Marcelo Rodríguez, de la doctora Susana Corinti. Así que los instamos a que nos acompañen a través de esta pantalla, a través de la pantalla de Argentinísima Satelital, todos los jueves a las 22 horas. Detrás de cámara, Hernán Ramos, gracias contador Pena, en la producción ejecutiva. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el doctor Ricardo Ferraro. Nos despedimos
Los esperamos dentro de 7 días para una nueva emisión de Fórum Jurídico Fiscal.